Estamos trabajando el concepto de resumen de una manera general, porque nos permite a nosotros identificar que este tipo de texto, un texto que se va a convertir en expositivo, porque yo estoy, digamos, trabajando con lo que dice el autor, no lo puedo alterar, ¿sí? Como en algunos casos pasa con la reseña, aunque hay que tener en cuenta también que la reseña no va a emitir juicios equivocados sobre el texto que estemos leyendo. Por lo tanto, la comprensión de lectura hace parte de ese proceso. Sabemos que son estrategias, en este caso lo estamos viendo como estrategias para comprender los textos académicos, artículos científicos, artículos de investigación, artículos de revisión, que son el fundamento de nuestra bibliografía, ¿sí? O sea, son la base de datos que yo debo revisar, y hemos dicho que 3, que son pocos, para el ejercicio de clase como forma didáctica. Entonces vamos a tener un resumen de un solo párrafo, que es lo que aparecen, ustedes lo han identificado, en los artículos que han leído. Cuando uno inicia el artículo tiene el título y posteriormente palabras clave, viene posteriormente el resumen y luego el astra, ¿cierto? A ese tipo de resúmenes que nos estamos refiriendo aquí, que debe contener un solo párrafo y va como toda en una forma organizada, todo lo que contiene en sí el desarrollo del artículo que nosotros estemos leyendo, y va a tener las ideas necesarias principales. Se escribe en tercera persona, se emplean palabras propias y por eso se llama resumen, no es copiarlo todo, sino que, dice la teoría, es 1/3 del texto original. ¿Sí? Digamos que ese es el tipo de resumen con el cual iniciamos nosotros allí. El resumen profesional o como documento, ¿sí? Es creado por una persona que se especializa en redacción de textos científicos, ¿sí? Los que aparecen en las revistas. Estas personas tienen la capacidad de síntesis, porque allí, digamos, en el ejercicio fundamental de lo que concierne al resumen, digamos, la competencia principal va a ser la capacidad de sintetizar de una manera muy clara y concisa aquello que el documento nos está expresando, ¿sí? Sin aumentar ni quitar, sino que realmente resuma de esa manera. Resumen de autor. Se refiere al resumen que es creado por la misma persona. Entonces, tenemos resúmenes, pueden existir personas que se dedican a hacer un resumen de otras obras. O en el caso de los que escriben los artículos, son personas que van a escribir en su artículo y allí encuentran, pues, que uno de los requisitos de esos artículos es la elaboración de un resumen, ¿sí? Les dice, como resultado se presenta un resumen claro del contenido, ¿sí? Y este tipo de resumen es realizada por una persona que está especializada, pues, en el tema, lógicamente, ¿cierto? Entonces, al yo tener acceso a ese resumen, posiblemente voy a tomar la decisión de leer el documento o no leerlo, ¿sí? Puede ocurrir. O sea, que esa es una orientación que nos posibilita la selección adecuada de documentos que nosotros necesitemos. Existe el resumen informativo, entonces, digamos de una manera muy concisa, diríamos que no se extiende sino entre 50 y 150 palabras, ¿sí? Este es informativo, que requiere
pues en cierta forma tomar la idea central, resumirla y hacer, digamos, con ese contenido el resumen de la totalidad del texto, ¿sí? Dentro de estos resúmenes se exponen conclusiones con sus respectivos resultados obtenidos del texto original, ¿sí? Acuerden que los textos tienen una distribución y los autores pues llegan a sus propias conclusiones. Entonces, yo hago el resumen de cuáles serían esas conclusiones en las cuales llegaron los autores. Hay resumen indicativo, ¿sí? Son resúmenes de menos de 20 páginas que dan a conocer claramente el título de un documento. Para la realización de un resumen del texto original se caracteriza por ser breve. En pocas palabras da a conocer lo que dice el documento, ¿cierto? Pero hace también, abarca lo analítico, que podría tener pues ya más extenso en el caso de un resumen de tipo analítico, diferente a lo que sería el resumen pues descriptivo e inicial, ¿sí? O sea que allí miren toda la cantidad de formas de resumen que existen en el mundo académico y que muchas veces a nosotros no se nos indican cuál tipo de resumen nos están solicitando. Entonces es importante en las instrucciones de los maestros a la hora de solicitar este tipo de textos, indicar cuál es el tipo de resumen que espera que el estudiante pueda responder, ¿sí? Entonces, resumen descriptivo, resumen informativo, ¿sí? Entonces, se explica la estructura del texto como las partes fundamentales, su fuente, su estilo. Resulta útil, digamos, para quien necesite leerlo y necesite encontrar información. Y el informativo, pues de una manera más rápida, puede también el lector ubicar de qué trata el documento con el cual se está queriendo ubicar. Nosotros en el texto del ensayo hemos hablado también de, bueno, hay una introducción, hay un cuerpo, hay una conclusión. De acuerdo a ese tipo de texto que estaríamos nosotros hablando aquí, expositivo argumentativo, la finalidad de la conclusión será presentar objetivamente esa conclusión muy organizada de acuerdo al tema. Y también en lo argumentativo, pues presentar las razones, ¿sí? A favor o en contra de lo que estamos elaborando como pregunta de investigación o como hipótesis. ¿Cuáles son las partes? Entonces, para el texto expositivo, tema, desarrollo y conclusión. Para el argumentativo, o sea, nosotros combinamos estos dos, justificación razonada y conclusión. ¿Cuáles son las características? Una presentación clara y objetiva, y lo argumentado pues debe ir las maneras que yo estoy asumiendo como compromiso de argumento, no desorganizadas, sino que se van relacionando los argumentos, ya sea de ejemplo, de autoridad, ¿sí? Dependiendo de los que yo haya usado dentro del texto. ¿Cuál es la forma de escribir? Verbos en tercera persona y uso de la primera persona, pero en el caso nuestro no lo vamos a trabajar, sino también puede ser impersonal o tercera persona. Esa es una discusión pues que todavía sigue siendo puesta pues en escena por los digamos estudiosos con relación al texto ensayo académico expositivo argumentativo. Entonces los ejemplos de esos tipos de textos expositivos, pues aquí hablarían de tema, pero aquí yo hablo de ensayo, y argumentativo, pues estos más el ensayo también, ¿sí? Aquí solamente colocan algunos, pero no colocan, digamos, a todos los tipos de texto.